el 1 de mayo de 1776 se oficializa, se funda la secta de los Iluminados de Baviera. ¿Estos Iluminados de Baviera son los Illuminati? Se infiltraron en las logias masónicas. Voy a hablar de manera muy cuidadosa porque no quiero que tumben el canal. ¡Crucifícale! Si tú seguidor que nos estás viendo en cualquier parte del mundo, puede ser ateo, puede ser cristiano, puede ser judío, musulmán, como sea, el problema aquí no es la cuestión religiosa, sino es la cuestión de clasismo y de racismo que estás trayendo, Jorge, y me parece que, porque yo te iba a preguntar, quiere decir que esta escena que le han relatado las Sagradas Escrituras cristianas, sean protestantes o católicas, a toda la tradición cristiana, ya esta escena, bajo este nuevo concepto legal, ya es antisemita, está insultando a los judíos. Yo te iba a preguntar eso. Querido Roberto, este es un tema escabroso, es un tema difícil. En el tercer secreto de Fátima no se habla de una guerra nuclear o del atentado a un pontífice. La instauración del cristianismo, Cristo, se basa justamente en eso. Entonces, no solo es esta escena de Pilatos, la crucifixión, los judíos se entregan a Jesús y lo mandan a la cruz. No, es que la entera cosmovisión de la religión cristiana está basada justamente en esto. Y si es así, entonces lo que quieren, y te pregunto, Jorge, es decir que la propia religión cristiana es antisemita. Holocaust distortion threatens the legacy. Tú recuerdas, incluso desde niño, porque muchos hemos nacido en países que profesan el cristianismo, ya sea católico, protestante, y está la historia bíblica donde te dicen que Jesús fue entregado por los judíos prácticamente para que lo crucificaran a los romanos. Y luego los romanos tratan de imponer su ley, pero los judíos traicionan un poco el valor y la ética. Y bueno, hay toda una historia en donde Jesús cae prácticamente en la crucifixión como víctima de los judíos. El tema aquí es que esto podría ser no solo un pecado decirlo, sino que podría ser un problema legal y hasta de cárcel. Y esta traspolación entre el mundo de la fe, la creencia, la fe intensa de un cristiano podría verse no solo afectada, sino incluso y quizá modificada en su pensamiento con una vista hacia el futuro para querer algo o lograr algo. Estoy hablando de cómo salimos del mundo divino de la fe, muy sagrado para cada persona, hacia la parte legal de castigarte penalmente porque crees, dices o pronuncias cierta historia o cierta fe. Y esto es gravísimo. Y esto se está cocinando en el Congreso de Estados Unidos. Y para eso está con nosotros Jorge Santa Cruz, que ha revisado perfectamente, ha investigado perfectamente y nos trae un análisis brillante de lo que puede pasar y está pasando y por qué está pasando. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Holocaust distortion threatens the legacy.
Pues muchísimas gracias por estar siempre aquí en este espacio en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias por siempre preferirnos y defendernos en las redes sociales a pesar de la censura que, bueno, ya ni nos importa. Lo que nos importa es que aunque sea una persona, esté viendo el programa, reflexione, analice, lo critique, lo contradiga, lo aplauda, no importa, pero eso genera que las neuronas y la energía, sobre todo entre todos los seres humanos, sea una persona de 1 a 2, de 2 a 4, pues genere conciencia y por eso estamos tan agradecidos con las oportunidades que ustedes nos dan, con la vida, de cómo nos ha llevado a construir el espacio de Detrás de la Razón y cómo incluso pues tenemos gente muy notable, analistas y pensadores muy notables, y entre ellos estás tú, Jorge. Un abrazo, gracias por verte, hace mucho que no te veíamos, gracias por dejarte ver. Y pues ahora nos toca un tema demasiado terrible, escabroso, tenebroso, es que no sé cómo entenderlo, y te pido por favor que a mí también me lo expliques con mucho corazón, como tú lo sabes, porque no lo entiendo y de paso pues agradecerte siempre. Adelante, te escuchamos. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué quieren hacer con la Biblia, con el Nuevo Testamento, con la Biblia de los cristianos? Adelante. Mi querido Roberto, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Te veo con mucho cariño, a Shadi con mucho cariño, a ambos con mucho respeto, a la familia. Para mí es un honor estar Detrás de la Razón, un programa que han construido con tanto esfuerzo y que tiene como fundamento la búsqueda de la verdad. Porque cada quien puede exponer, querido Roberto, hermano, cada quien puede exponer razones, pero lo que se busca detrás de la razón es la verdad. Y eso es lo que ustedes hacen, buscar la verdad con ese grupo tan selecto de especialistas que es un deleite escucharlos, con su pluralidad, con sus visiones distintas, con sus razones distintas, pero que cada uno, ya estoy utilizando el lenguaje inclusivo, que cada uno enriquece y le permite a la audiencia, entre esos, a tu servidor, a un servidor, ustedes, tener un criterio más amplio. Querido Roberto, este es un tema escabroso, es un tema difícil y me temo que a más de 1, de 2 o de 3 personas les vaya a causar escozor. De niños, si tú no me dejarás mentir, cuando nos quedábamos a escuchar las conversaciones de los adultos, cuando se empezaban a encender los ánimos, a ver rispideces para tratar de que el asunto no llegara a mayores y mantener la unión de la familia, la unión con las amistades, te decían, de política y de religión, mejor no hablar. ¿Te acuerdas? Bien. Claro que sí. Pues hoy, el Congreso de los Estados Unidos, en una acción más, ya van distintas, pero en una acción más, se ha metido a un terreno que desde el particular punto de vista de quien habla, es un terreno que no le compete, que es el terreno de la religión. Y es lo que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos con la ley de concientización, que también se puede decir según la Real Academia Española, con la ley de concienciación sobre el antisemitismo 2023,
Lo que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, porque el poder legislativo allá, como aquí en México, está constituida por dos cámaras. La Cámara de los Representantes, the House of Representatives, que serían los diputados allá, y la Cámara de los Senadores. Bueno, el 1 de mayo, querido Roberto, la Cámara de Representantes aprobó esta ley que también se llama HR 6090, porque ese es su número, ¿no? Ya ves que llevan un número consecutivo de lo que van aprobando. El número de esta ley es la HR 6090, Ley de Concientización sobre el Antisemitismo 2023. Y en esa ley, en pocas palabras, querido Roberto, se adopta la definición de antisemitismo. Perdóname que me apoye en mi pantalla, en mi teléfono, pero trataré de ser muy fluido. En la definición que dio el 26 de mayo de 2016, la definición de antisemitismo que dio la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. IRA, por sus siglas en inglés, o sea, IHRA. Y en esa definición de antisemitismo se dice lo siguiente. Leo de manera textual. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Si tú me permites, querido Roberto, quisiera desgranar esta definición de antisemitismo que adoptó el Congreso de los Estados Unidos. El antisemitismo, dice, es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. En concordancia con esto, quiere decir que no puedes criticar a los judíos, porque si los criticas, incurres en una práctica de odio hacia ellos. En consecuencia, si no los puedes criticar, son infalibles. En consecuencia, si son infalibles y no se les debe criticar, son superiores. Aquí hay un supremacismo tácito, implícito. Pero sigamos con la definición. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías. ¿Por qué? Porque hay personas no judías que finalmente sirven a los intereses del sionismo, aunque no sean judías. Entonces, si criticamos a quienes son cómplices del sionismo, entonces estamos incurriendo, según la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en una práctica de odio. Y nuevamente se les coloca entonces a ellos como infalibles, como superiores. Esto es muy delicado. Y voy con la última de las oraciones de esta definición. Son 3 oraciones. Las manifestaciones y retóricas del antisemitismo, dijimos, se dirigen a las personas judías o no judías
y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Y bueno, esto es entendible. Ha habido atentados antisemitas contra sinagogas, contra cementerios, ¿no? De los judíos o de personas judías. Pero, querido Roberto, también habla de las instituciones. Esta ley que se aprobó el 1 de mayo de 2024, al hablar de instituciones, intenta preservar de críticas al gobierno sionista de Israel, que es objeto de repudio en el mundo entero por la limpieza étnica que lleva a cabo en Gaza, por el genocidio que comete en Gaza. Y además, fíjate en esto, querido Roberto, y perdón que lo diga en ese sentido, les pido a tus oyentes, a tu audiencia que reflexione. ¿Qué ha pasado en más de 90 universidades de los Estados Unidos una vez que se han conocido los abusos, los crímenes de odio que han cometido los israelíes contra los gazatíes? Una serie de manifestaciones. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal de los Estados Unidos? Decir, bueno, es que la libertad de expresión, que está consagrada incluso contra este tipo de cosas en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno dice, no, bueno, es que hay que, se permite la libertad de expresión, pero no hay que incomodar a quienes piensen diferente. Fíjate, nada más. O sea, quienes se sientan incómodos, quiere decir que están por encima del derecho a la libertad de expresión de cada uno de los estadounidenses. Pero, y con esto termino, para devolverte la palabra, querido Roberto, vuelvo a mencionar la fecha, 1 de mayo de se aprobó el 1 de mayo de 2024. Roberto, el 1 de mayo de 1776 se oficializa, se funda la secta de los Iluminados de Baviera, encabezada por Adam Weishaupt, una de cuyas finalidades principales era combatir al cristianismo, sea en su forma católica, sea en su forma protestante. Los descubrieron a los Iluminados de Baviera, pero estos se infiltraron en las logias masónicas que se reorganizaron en Inglaterra en 1717, o sea, ya estaba la masonería reorganizada desde Inglaterra, y entonces comenzaron a difundir sus ideas a través de los distintos ritos de la masonería. Si te das cuenta, en los niveles altos de la masonería, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado del grado Rosacruz para arriba, el discurso es absolutamente anticristiano. Con esto concluyo esta introducción, querido Roberto. Pregunta Jorge, ¿estos Iluminados de Baviera son los Illuminati? Perdóname, son ellos mismos. Okay. Perdón, es la garganta, ya sabes, sí, el calor. Sí, no, está tremendo. Sí, no, solo quería acordarme bien si estos eran los mismos famosos Illuminati, ¿no? Que ahora, pues,
Discúlpenme, perdónenme. No, adelante. Adelante. Ahora están metidos en la política, en el espectáculo, en el deporte, en la comunicación, etcétera, querido Roberto. Claro. Y para rescatar, porque ahí tú eres el que sabes, estos iluminados, ¿profesaban el judaísmo o qué profesaban? En cierto modo, sí, por supuesto. Y me imagino que siguen profesando algo, ¿no? Por supuesto. Ellos profesaban una interpretación talmúdica del Antiguo Testamento, por supuesto. Okay. Ahora, mira, déjame comentarte algo. ¿Qué hicieron? Voy a hablar de manera muy cuidadosa porque no quiero que tumben el canal. El de tu servidor, que es tan modesto, está acosado. Imagínate el tuyo que se mete a profundidad también. Mira, Roberto, ¿qué hicieron los doctores de la ley en tiempos de Jesús? ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hicieron los pontífices? ¿Qué hicieron los fariseos? Tú mencionabas la crucifixión de Jesús. Ellos querían crucificar a Jesús, pero resulta que eran un pueblo que estaba sometido a Roma, estaba sometido a César. Por lo tanto, recurren al gobernador, a Poncio Pilatos, para que Poncio Pilatos autorice la crucifixión de Jesús. Pilatos no encontró culpa alguna en Jesús. Les pregunta, ¿a su rey he de condenar, he de crucificar? Y dijeron ellos, nosotros no tenemos más rey que el César. Crucifícale. Y entonces Pilatos manda pedir un lavabo, se lava las manos, palabras más, palabras menos, dice, soy inocente de la sangre de este justo. Bien, recurrieron a una autoridad extranjera para lograr la crucifixión de Jesús. Tomadle, allá vosotros tomadle y crucificadle según vuestras leyes. Y lo crucificaron, ¿no? Lo condenaron a muerte, aunque los que lo crucificaron fueron los soldados romanos. Pero ¿quiénes pidieron la muerte de Jesús? No los soldados romanos. La muerte de Jesús la pidieron los pontífices, los doctores de la ley, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Bien, querido Roberto, ¿qué hacen ahora? Recurren a una autoridad extranjera para tratar de formalizar lo que ya en algunos países existe, formalizar esa persecución que no solo va a ser de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, sino sobre todo la libertad de conciencia. Me voy a explicar por qué. Y entonces recurren al Congreso de los Estados Unidos, que se erige como un nuevo Pilatos. Yo quisiera, dame oportunidad de leer 3-4 líneas de algo que escribió un autor sionista muy renombrado
en lo que es el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Él se llamó Joseph Donner. Joseph con PH, Donner, D-U-N-N-E-R, Donner. En uno de sus textos, que se llama The Republic of Israel, la República de Israel, no está en español, está en inglés, es la República de Israel y su subtítulo, su historia y su promesa. En la página 10 de la edición de 1950, habían pasado 4 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Donner, escritor sionista, escribe: para toda secta creyente en Cristo, Jesús es el símbolo de todo lo que es limpio, sano y digno de amar. Punto y seguido. Para los judíos, a partir del siglo IV, es el símbolo del antisemitismo, de la calumnia, de la violencia, de la muerte misma. Roberto, esto que escribió Joseph Donner en octubre de 1950 es el fundamento de lo que aprobó el Congreso de los Estados Unidos el 1 de mayo de 2024. A ver, Jorge, yo tengo muchas preguntas, pero una que me llena de escalofríos, porque si tú seguidor que nos estás viendo en cualquier parte del mundo, puede ser ateo, puede ser cristiano, puede ser judío, musulmán, como sea, el problema aquí no es la cuestión religiosa, sino es la cuestión de clasismo y de racismo que estás trayendo, Jorge, y me parece que, porque yo te iba a preguntar, quiere decir que esta escena que le han relatado las Sagradas Escrituras cristianas, sean protestantes o católicas, a toda la tradición cristiana, ya esta escena, bajo este nuevo concepto legal, ya es antisemita, está insultando a los judíos. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Y también te iba a preguntar, oye, ¿y qué van a hacer con las películas de Hollywood? Unas grandes producciones, creo que de Charlton Heston, y desde hace mucho tiempo, todas ahora resulta que están insultando a los pobres judíos y son antisemitas. Pero, ya mejor no te pregunto eso, te voy a preguntar algo más grave. La instauración del cristianismo, Cristo, se basa justamente en eso. Entonces, no solo es esta escena de Pilatos, la crucifixión, los judíos entregan a Jesús y lo mandan a la cruz. No, es que la entera cosmovisión de la religión cristiana está basada justamente en esto. Y si es así, entonces lo que quieren, y te pregunto, Jorge, es decir que la propia religión cristiana es antisemita. Es que es eso. Porque es una crítica a los pobres judíos. Estoy hablando de toda la religión cristiana, con todas sus vertientes ortodoxas, anglicanas, católicas, protestantes, luteranas, bautistas, pentecosteses, todo. Es que es eso, Roberto. Esto es terrorífico, o sea, es terrorífico. No lo puedo creer. Es cancelar, es que los civiles cancelen una religión que ojalá ya haya tiempo. Ya ves que yo hablo lento, caray. No, está perfecto. Pero quieren cancelar
una religión que es divina, que es revelada. De acuerdo con el dogma católico, la revelación comienza con el Antiguo Testamento y concluye con el Nuevo Testamento. Y el fundamento del Nuevo Testamento es Jesús, porque en él se cumplen todas las promesas, porque en él se cumplen todas las profecías, y porque además Jesús anuncia la venida de la tercera persona de la divinidad. ¿Qué pasa con algunas denominaciones prosionistas en los Estados Unidos? Han claudicado y están absolutamente de acuerdo en que lo que se espera es la venida del Mesías del Antiguo Testamento y que por lo tanto para esas religiones infiltradas por el sionismo, Jesús ya no es Dios, ya no es el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a la tierra para salvar a nos pecadores, según el catecismo del padre Jerónimo Ripalda. O sea, están cancelando la religión católica, cristiana, y aquí viene lo más grave, querido Roberto. Yo había trazado en una hojita un plan y no sé qué pasó con él, pero ahí te va el tamaño de esto, y me gustaría luego dar algunos de los ejemplos sobre los que se basa la ley HR 6090. Querido Roberto, están atacando la libertad en dos sentidos: en el sentido espiritual y en el sentido intelectual. Vamos primero al sentido espiritual. Mencionaba un servidor de ustedes, al padre Jerónimo Ripalda, que ese catecismo, desde que la iglesia logró hacerse desde que la infiltración logró hacerse con el control de la iglesia en el Concilio Vaticano II, desde que entró Juan XXIII, empezaron a modificar lo que era una religión vertical, donde lo importante es la palabra de Dios, donde la iglesia se apoyaba, sí, en la liturgia, pero también en el magisterio y también en la tradición de la iglesia. El magisterio, las enseñanzas de los doctores de la iglesia. Voy a mencionar dos: San Agustín, Santa Teresa de Ávila. Ahora, tradición, conservar lo que no está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bien. Roberto, ¿a qué vino Jesús? Dice el padre Ripalda: a salvar a nosotros pecadores. ¿A salvarnos de quién? ¿O de qué? De la condenación eterna. A salvarnos de la esclavitud del infierno. Entonces, si tú cancelas la doctrina cristiana, la doctrina en específico, voy a hablar de la doctrina católica. Si tú cancelas esa doctrina, ¿a qué condenas mediata y a largo plazo a las almas? Si ya no crees, haz lo que te venga en gana y por lo tanto, pues condénate. Fíjate lo grave de eso, que estaría en concordancia, querido Roberto, con el tercer secreto de Fátima. El padre Malachi Martin, quien conoció el tercer secreto de Fátima, pero no lo pudo revelar por obediencia, dio sin embargo indicios
Y uno de los indicios que da el padre Malachi Martín es que en el tercer secreto de Fátima no se habla de una guerra nuclear o del atentado a un pontífice. Se habla de que prevalecerá la apostasía en el mundo, incluso dentro de la Iglesia Católica. Ojo con lo que estoy diciendo, y bueno, lo pongo en perspectiva de todo lo que hace un papa, muy Agenda 2030. Pero bueno, querido Roberto, esa es la libertad a nivel espiritual. Pero ahora, esto es un atentado contra la libertad intelectual. ¿Por qué? Porque te están negando la posibilidad de estudiar y de seguir ciertas enseñanzas porque para ellos causan odio a los judíos. Y por lo tanto, no puedes profesar eso, no puedes asistir al culto, todavía no llegan a ese plano, nada más falta que lo autorice la Cámara de Senadores y que una vez convertida en ley, entonces el primer paso es retirar los apoyos educativos federales a quienes enseñen el Nuevo Testamento. Ese sería el primer paso en este plan gradual hasta llegar a la persecución judicial de quienes piensen diferente, ¿sí? O sea, ellos actúan de manera gradual. Y esto es exactamente lo mismo que pregonaban los Illuminati de Baviera el 1 de mayo de 1776. Yo les recomiendo a tus oyentes, a quienes te ven, que revisen lo que era la doctrina, el ideario de los Illuminati de Baviera. Querido Roberto, entonces es coartar la libertad de creencia y exponer a las almas a la condenación eterna. Y 2, coartar la libertad de expresión, a pesar de que ellos mismos, en su artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, hablan de que toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer y a manifestar su credo en público. Entonces, estamos ante el antecedente de una cárcel religiosa, de un campo de concentración religioso, donde unos, por ser unos, son perfectos, son inmaculados y no los puedes criticar. Ya de aquel al que se ose criticarlos, porque le van a quitar recursos federales a las instituciones educativas y después se van a seguir. Querido Roberto, esto es muy, muy, muy grave. Déjame, por favor, darte los ejemplos que da esta Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, la que promulgó o dio a conocer el 26 de mayo de 2010. ¿Te puedo interrumpir, Jorge? Lo que quiera. Sí, quédate con eso. Nos vas a dar los ejemplos de esta institución. ¿En qué se fundamenta la ley? Sí, quédate con eso. Te interrumpo porque lo que quiero concretar en mi pregunta es, muchos podrán decir, Jorge, no seas exagerado. Pero lo que tú estás manifestando, si entiendo bien, es que este plan debe ser así, a fuego lento, suavecito, que no te vayas dando cuenta. Porque si le van quitando poco a poco el financiamiento y el apoyo a las, digamos, iglesias cristianas en Estados Unidos, con el paso del tiempo, tendrán menos poder de enseñanza y menos poder de difundir el cristianismo, hasta que algún día pues ya no tengan
el poder económico para difundirlo, y entonces esto se haya completado en su primera fase. Ya no se enseña, ya no se traduce ni se hereda toda esta fe, religión, y entonces van poco a poco y de forma lenta, porque no lo pueden hacer así de un golpe, eliminando la voz cristiana. ¿Es así como más o menos podríamos entenderlo, Jorge? Me encanta cómo lo resumiste. Al fin y al cabo, un periodista con mirada 360. Es que es eso. Y eso planteó Weishaupt en 1776. Y eso planteó, por ejemplo, Carlos Marx, y Federico Engels también lo planteó. Hay un libro donde lo explica Engels de manera muy clara, que se llama Los principios del comunismo, que es una especie de anticatecismo católico. Ustedes ahí se van a dar cuenta. O sea, lo que quieren a través de el neoliberalismo, o a través del socialismo, o a través del ateísmo, etcétera, es que se prive a los padres del derecho de educar a sus hijos con base en la palabra de Dios. Jorge, ¿y quién es Dios? Ajá. Sí. ¿Quién es Dios? Bueno, si dijimos que en Jesús se cumple la profecía, ya es plena la profecía. Y si dijimos que Jesús anunció la venida de la tercera persona de la divinidad, porque para los católicos Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, dice el padre Ripalda, y un solo Dios verdadero. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Dios es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si tú le privas a los hijos del derecho de ser educados desde el punto de vista de la ética, de la fe, de la esperanza, de la caridad y de la ética católica, pues entonces los vas a educar en todo, menos en el verdadero cristianismo. Ahora entiendo. Y sigue con lo que te interrumpí, perdón, y para cerrar este punto, ¿y qué van a hacer con la propia esencia de los Estados Unidos, Jorge? Porque la propia esencia de los Estados Unidos es que Estados Unidos se fundó justamente con el cristianismo. Esta escena donde están cerca de un valle ahí en Plymouth, la manzana, y cuando ya están cansados de que no puedan establecerse los primeros colonos, entonces viene lo del pavo, el Día de Acción de Gracias, y todo esto está basado justamente pues en el cristianismo, la esencia de Estados Unidos y su estatua de la libertad y todo eso. ¿Esto sería como un autoatentado o cómo es? Qué interesante, querido Roberto. A ver, muy rápido. Ejemplos contemporáneos dados por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que está en internet, se puede conseguir, sobre la cual ellos hicieron su definición de antisemitismo, definición que fue incorporada por la Cámara de Representantes. Voy a leer, son 7. 1. Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. Yo nada más te digo, ¿y los palestinos que han sufrido tanto, dónde quedan? Bueno, me sigo. Número 2. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos como tales o sobre el poder de los judíos como colectivo. Por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial
o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Tercer ejemplo, acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías. A ver, aquí me detengo, Roberto. Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario. Está bien, está bien, está bien, pero, bueno, dejo puntos suspensivos. Porque ¿sabes qué? Hay judíos que no son sionistas. Ya lo hemos platicado infinidad de veces. Voy a platicar muy rápido una anécdota. Siempre he sido flaco, cansado, ojeroso, pero sí con muchas ilusiones. Y típico que en la secundaria había el fortachón, ¿no? El que, wow. Un día ese fortachón me emplazó a que, ¿sabes qué? Nos vamos a echar un tiro, te veo a la salida. ¿Y sabes quién dio la cara por este flaco, cansado, ojeroso y con muchas ilusiones? Un compañero judío. O sea, sí, no se puede generalizar. Pero pregunto, ¿quién lleva a cabo el genocidio en Gaza? No es el pueblo judío, yo lo sé, pero ¿quién lo lleva a cabo? Bien, voy al ejemplo número 4. Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos, por ejemplo, las cámaras de gas, o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. O sea, negar el Holocausto, según la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es un acto de antisemitismo. Se puede dudar de la existencia de Dios, pero no se puede dudar del Holocausto. Y Roberto, y voy a un poco más allá, la ciencia no avanzaría si no pusiera en duda los conocimientos precedentes. Bueno, este es el ejemplo 4. Voy al número 5. Culpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países. O sea, negar que, decir que los judíos de un país ponen por encima las prioridades de Israel que de su país, esto es un acto de antisemitismo. Lo voy a leer bien porque no lo hice. Culpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propios países. Pero, ¿no acaso los representantes que votaron a favor, no acaso están priorizando los intereses de Israel por encima de los intereses de los Estados Unidos? Otro. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación. Por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Ah, caray. ¿Y el interés palestino dónde queda? Sigo. Aplicar el doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Sigo. Fíjate en este, Roberto, amigos, usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico. Perdón. Por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos,
o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Y termino. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Considerar a los judíos responsables de la actuación del Estado de Israel. Nadie tiene la culpa entre ellos. La culpa se difumina, pero se concentra en los que no piensen igual que ellos. Sobre estos ejemplos se hizo la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, y sobre esta definición se hizo la ley HR 60. Qué dramático, Jorge, porque es que me quedo con esto, se puede dudar de Dios, pero no del holocausto. Se puede dudar de Dios, pero no del holocausto. Que prácticamente esto es lo que están proponiendo. Y lo otro es, pues es que la culpa no la tienen ellos, sino todos nosotros por existir, ¿no, Jorge? Porque finalmente somos los diferentes y ellos son los ungidos. Y me estoy refiriendo a ellos no como lo que aclaraste tú al principio, a un judío verdadero, sino aquel sionista que utiliza al judaísmo como excusa para imponer su verdad histórica, personal, egoísta, egocéntrica, genocida. ¿Sí? ¿Voy bien? No sé. Vas bien. Ahora, déjame responder a tu pregunta de los Estados Unidos. Los padres pioneros, así les llaman, y los padres fundadores traían una concepción aparentemente cristiana, sustentada sobre todo en el calvinismo. ¿Y qué hizo Juan Calvin o Juan Calvino? ¿Qué hizo en Ginebra, en Suiza? Determinó un sistema tan rígido que se le llamó el régimen puritano. ¿Por qué? Porque solo ellos, cumpliéndolo, mantendrían la pureza que les permitiría ser objeto de la amistad y de la predilección de Dios. Y el puritanismo, de entrada, combatió abiertamente al catolicismo. Entonces, para el puritanismo de Juan Calvino, una señal de predestinación que después se habría de manifestar en la doctrina Monroe de 1823 y en la del destino manifiesto de 1840, 45, etc. Una señal de predestinación era el éxito mundano. Tener dinero, ser exitoso en los negocios, ser exitoso en la política, fuere como fuere, era señal de predestinación. Trabajar era señal de predestinación. En cambio, la pobreza y la humildad eran señales de condenación divina. Esta enseñanza contradice los fundamentos de la religión católica, que se basa no en una predestinación, sino en tratar de ser merecedor de la salvación, ser merecedor de la salvación. Por lo tanto, las buenas obras, la humildad, qué sé yo, son absolutamente válidas. La caridad, que es la tercera de las virtudes teologales. Una, la fe, el conocimiento sobrenatural que te da Dios sobre Él mismo. La esperanza de que esto que vivimos en el mundo es transitorio
y que hay algo mejor en el cielo. Y finalmente la caridad, que es amar al otro como a ti mismo. Y primero amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que fue el mandato que dio nuestro Señor el Jueves Santo. Entonces, hay un enfrentamiento metafísico entre catolicismo y calvinismo. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es la primera potencia del mundo todavía. Y si cae Estados Unidos absolutamente, ¿qué va a pasar si Estados Unidos difunde e impone la ley HR 60 a nivel de su esfera de influencia? ¿Quién gana metafísicamente hablando y quién pierde? Por eso les interesan los Estados Unidos. Y de hecho los Estados Unidos son una de sus bases de operaciones. Hay por lo menos 4 o 5, lo platicábamos con un... Se cortó ahí, Jorge. Estabas hablando de Salvucci, si podemos retomar desde ahí. Te escucho. Sí, claro. Querido Roberto, el sionismo tiene 5 capitales en el mundo en este momento. Lo platicaba un servidor, lo escuchaba de Adrián Salvucci y estoy además totalmente de acuerdo con él, un investigador argentino. La primera capital es Washington, que es la capital militar. La segunda capital es Nueva York, que es la capital financiera. La tercera capital es Londres, donde en 1717, donde en 1717 se reestructuró la masonería moderna y contemporánea, o sea, la capital de la planeación, la de los Rothschild, por ejemplo, ¿no? La cuarta capital es Roma, donde a la Iglesia Católica la han ido descatolizando para volverla armónica con este nuevo orden religioso mundial, porque se va a necesitar un orden religioso mundial. ¿Estás de acuerdo? Y el catolicismo estorba. Por eso la HR 6090. Y la quinta capital, Jerusalén, de la cual dependen o giran o deberán girar las otras 4 capitales. ¿Qué tiene que ver Gaza con todo esto? Voy contigo. ¿Qué tiene que ver? Oye, me deshago de la población gazatí y enseguida, una vez logrado, me deshago de la gente de la Cisjordania ocupada y mira, tan, tan. Ups. Dramático. Ya no te quiero quitar mucho el tiempo, Jorge. Creo que esto ha estado verdaderamente profundo y macabro de cómo se están cociendo las cosas, cocinando las cosas en el Congreso de Estados Unidos. 2 o 3 preguntitas. De hecho, alguien me decía, y bueno, aprovecho para preguntar, pero si es que la esencia del cristianismo está ahí, porque incluso en el dólar, fíjate lo que voy a decir, incluso en el dólar está el símbolo de la Santísima Trinidad con el triángulo. Ya me imagino que vas a decir y que nos vas a aclarar y nos vas a iluminar con esta percepción, porque yo no creo que sea el símbolo de la Santísima Trinidad en esta cuestión del triángulo. Pero bueno, preguntarte, ¿a quién se le ocurre esto en el Congreso de Estados Unidos? O sea, ¿quién lleva la propuesta? ¿Ya fue pasada? Si me explicas esta cuestión o vuelves a insistir en esta cuestión legal, ¿ya fue aprobada en el Congreso, en la Cámara Baja de Estados Unidos, y solo estamos esperando que sea aprobada en el Senado? Y si le ves visos de que esto sí se vaya a aprobar, o va por ahí a aparecer otra fuerza para tratar de no aprobarla. Por favor, Jorge. Bueno, Roberto, el ojo que todo lo ve sí es un símbolo católico.
de la Edad Media. No tengo el dato de la fecha, pero significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y significa también lo que el padre Ripalda explicaba en su catecismo hace cientos de años, y es que la palabra de Dios no es temporal, es permanente. ¿Dónde está Dios? Y el catecismo del padre Ripalda responde: está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Eso quiere significar, ¿no? Hay muchos símbolos que la masonería ha copiado del cristianismo para luego darles una connotación diferente. Eso sí. Segunda pregunta: ¿quién lo subió? ¿Quién propuso eso? Tengo el dato, te lo mando por el mensaje de texto. No recuerdo en este momento. Para que la gente lo tenga, ¿no? Pero me imagino que no hay mucho que buscar, porque tanto republicanos como demócratas pues están muchas veces pagados, financiados o, lo peor, ordenados por los lobbies sionistas de Estados Unidos. Entonces, pues da igual, ¿no? La liebre te salta por donde sea y pues nada más ellos tienen que obedecer, ¿no? Así es. Y tercero, ¿qué visos ve, qué proyección hay de que esto sea, si es aprobado, falta que lo aprueben en el Senado, si es aprobado en el Senado pasaría por el presidente, lo convierten en ley, hay mucha posibilidad o lo pueden echar para atrás? He estado leyendo algunas críticas que dicen, no sean exagerados, esto no va contra la religión católica ni contra el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento que sería la Biblia católica o la Biblia cristiana. No, están exagerando, no, esto solamente es para pues defender a que un estudiante judío no le den una golpiza, y estamos en contra del antisemitismo y nada más. Eso dicen los que defienden a Israel, por supuesto, ¿no? Pero ¿tú qué visos le ves de que sí se ha aprobado y se ha impuesto esto? Considero que de momento lo van a congelar. Es una apreciación personal basada en una inferencia lógica. Estados Unidos ya entra a la recta final de la elección presidencial y da lo mismo, de todos modos, quién gane. Pero seguramente el lobby sionista, los distintos lobbies sionistas quieren ver finalmente quién va a quedar. ¿Sí? Finalmente verán quién quede y cómo colocan sus piezas tanto en la Cámara de Representantes cuanto en el Senado de la República. Bueno, en el Senado de los Estados Unidos. Habrá que ver, por otro lado, Roberto, qué va a suceder con Netanyahu, porque ya ves que sobre Netanyahu y sobre el ministro de Defensa, se apellida Gallant, si no me equivoco, Yoav Gallant, pesa ya un requerimiento judicial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces habrá que ver. Pero por lo pronto, lo que sí es previsible es que se acelere la persecución psicológica contra los católicos, contra los protestantes que no son prosionistas, que aumente la presión sobre ellos, que aumente la presión sobre quienes se manifiestan en las universidades, y después ya veríamos. Ahora, Roberto, ellos no planean para 10 años, ni para 50. Los planes, por ejemplo, de Weishaupt, de los Illuminati, eran para siglos. Nosotros, los mortales, generalmente planeamos al corto plazo. Si me muero, ¿a quién le voy a dejar esto? Etcétera. No hay en las naciones que eran cristianas, por lo menos en sus estados, no hay ese tipo de vacunas y de planeación. Entonces, tal vez se tarden otro poquito, 25 años. Para ti, para mí, 25 años serán mucho. Para ellos, que traen una planeación de milenios, 25 años es nada. ¿Sí?
Entonces, considero que lo van a frenar de momento. Y quisiera pedirte, si me das, por favor, 2 minutos para dar 3 datos fundamentales. 3 minutos, uno por dato. Un católico, ¿cómo puede decir que el Nuevo Testamento es un libro que está escrito por Dios? ¿Quién lo dijo? O sea, ¿dónde tenemos el dato? Voy a dar uno que se puede verificar. El 8 de abril de 1546, el Concilio Tridentino, en plena era de la Reforma Protestante, la de Zwinglio, la de Lutero, la de Calvino, el Concilio de Trento determinó que Dios es el autor de todos los libros de la Sagrada Escritura, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Leo textual. El Sacrosanto Ecuménico y General Concilio Tridentino recibe y venera con el mismo piadoso afecto y reverencia todos los libros, así del Antiguo como del Nuevo Testamento, por ser un mismo Dios el autor de ambos. La Iglesia recibe y venera con el mismo piadoso afecto y reverencia todos los libros de la Sagrada Escritura. O sea, hay una visión integradora, no una visión de discriminar, unos son válidos y otros no. Voy a dar otro dato, Roberto. El 24 de abril de 1870, el Concilio Vaticano I, no el segundo, porque ya el segundo estuvo infiltrado, el Concilio Vaticano I confirmó el 24 de abril de 1870 el decreto del Concilio de Trento. Dice, el decreto es muy extenso, solamente estoy leyendo una partecita. La Iglesia tiene por sagrados y canónicos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, no porque, habiendo sido escritos por la sola industria humana, hayan sido después aprobados por su autoridad, la de la Iglesia, ni solo porque contengan la revelación sin error, sino porque, habiendo sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido entregados a la misma Iglesia. Estoy hablando, querido Roberto, del dogma católico. El dogma es una verdad de fe que se debe aceptar como tal. En el Concilio Vaticano I se habla del Espíritu Santo. Bueno, y con esto cierro, querido Roberto. El domingo pasado, quienes asistimos a la misa en latín, tuvimos el Evangelio del anuncio de la bajada de Cristo, de la bajada del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, para hablar con propiedad. Lo pueden leer esto en San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 23. Nada más voy a leer inicio y final, y con eso concluyo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandatos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, el Padre y el Hijo, y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos. Y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. ¿Sí? Y luego, al final de este evangelio, dice nuestro Señor: ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo. Contra mí, ciertamente nada puede, pero es necesario que conozca el mundo que amo al Padre y que, como me ha mandado el Padre, así hago. Entonces es el mismo Jesús quien confirma la divinidad de la doctrina. Y luego dice: ya no me veréis porque es hora del príncipe de este mundo. Aquí los nuevos Pilatos nos ponen a los católicos en la disyuntiva. ¿Obedeces a Jesús o te acomodas al mundo? Querido Roberto, y lo practicaron de otra forma hace 2-3 años. Pues muchísimas gracias, siempre agradecido por pues todo lo que nos traes y la denuncia sobre todo que haces, que creo que es importantísima revisar y estar en alerta, porque lo que está haciendo el Congreso es justamente contravenir esa libertad de creencia, de creer o no creer, o como sea, que tú que nos ves en cualquier parte del mundo la interpretes, pero la libertad de creencia y de expresarse debe prevalecer sobre todas las cosas, y no la trampa que están haciendo y que traes ahora, pues no solo muy elocuente, sino atinadamente, Jorge, de denunciar justamente que lo que viene es, pues ya nada más faltaría que haya una ley para a priori validar todas las atrocidades que cometen estas personas. Tremendo, tremendo, Jorge, tremendo. No me imaginaba que fuera así o que viniera así de ese tamaño, pero es así como la explicas. Jorge, felicitaciones por la claridad con la que nos explicaste todo, y pues muchas gracias por estar aquí persiguiendo las razones, estando detrás de la razón. Gracias, Jorge, abrazos, hermano, y abrazos a todos ustedes que nos ven, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.